Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Hasta ahora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Omar, muy buenos días, bienvenido a su programa Educación al Día. Contémosle a los oyentes qué está pasando hoy en el magisterio colombiano. Adelante. Sí, buenas noches, Karina Andrea Arango Carbonó. Saludo cordial a usted y a todos los oyentes del programa Educación al Día. Queremos invitarlos a escuchar a través de esta emisora virtual educacionaldia.com.co todos los días a las 6 de la mañana Troya Noticias. Es un convenio, una alianza estratégica que hemos hecho con Luis Guillermo Troya y Luis Alfonso Salcedo. Son directores de la cadena radial HSCH, una importante cadena radial que transmite un noticiero todos los días de 6 a 8 de la mañana. Ahí estaremos a través de esta su emisora dando buenas noticias, las mejores noticias, de manera distinta a como lo hacen los otros medios tradicionales. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE seguimos preocupados por el crecimiento de la ola de contagio y el peligro en que se pueden sumergir los estudiantes, los educadores, directivos docentes, padres de familia en caso de una aglomeración en las instituciones educativas y la falta de acondicionamiento todavía en las mismas. Nosotros estamos haciendo un diagnóstico a partir de unos instrumentos, una lista de chequeo que hemos hecho llegar a todas las instituciones educativas del país para que los educadores nos diligencien y den fe de cumplimiento o no de los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 666, 1721 y otras resoluciones más que han salido. Hay otra resolución, la 222, la 223 que acaba de expedir el Ministerio de Salud. Los educadores, sobre todo quienes hacen parte de las direcciones regionales, deben cumplir esta tarea que fue aprobada no por el Comité Ejecutivo de FECODE, sino por la Junta Nacional. Es una tarea para hacer un diagnóstico real de lo que sucede en cada una de las instituciones educativas y para medir el grado de peligro en que puedan estar los miembros de la comunidad educativa. Agradecemos a los dirigentes sindicales de todo el país a que nos hagan llegar esta información vía internet, a través de los correos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Hay unos enlaces en la página web de FECODE para que por favor nos colaboren. Seguimos atentos entonces también al cumplimiento del gobierno nacional y de los gobiernos seccionales para con la adecuación de las instituciones educativas para un retorno seguro.
Nosotros estamos concentrados en el Comité Ejecutivo de FECODE en lo que va a ser la negociación con el Gobierno Nacional en el pliego de peticiones radicado el pasado 26 de febrero y también de lo que pueda suceder con las negociaciones del pliego de los trabajadores estatales radicado el mismo día. Porque de las negociaciones de los trabajadores estatales depende también gran parte de nuestros logros y nuestras necesidades, nuestras exigencias, particularmente la relacionada con el incremento de salario, que a esta hora no se sabe todavía en cuánto va a ser el incremento de salario. En lo que respecta al departamento de Antioquia, vemos bien que se haya expedido otra resolución para la devolución de los dineros descontados por el justo paro del año 2001, pero aspiramos a que se vayan pagando, porque ya deberían estar cancelados los dineros de todas las personas que están en las 4 resoluciones anteriores. Sin embargo, hay educadores que manifiestan que no han recibido ese dinero, la devolución de los dineros. Y de igual manera es que ojalá, aunque no quedó en los acuerdos que hicimos en Bogotá, ante el Ministerio de Educación, Trabajo, la CUT y Ministerio de Hacienda, inclusive la OIT, los representantes de la OIT del CENCOIT, aunque no está incluida ahí taxativamente la indexación, aspiramos a que entre gobierno y el sindicato regional ADIDA haya una buena negociación con los abogados para que ojalá el gobierno reconozca la indexación, porque de todas maneras el fallo sí contempla la posibilidad y le ordena al gobierno departamental de Antioquia que revise en cuánto podría quedar la indexación por la retención indebida de estos abogados y ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. Aspiramos a que sigan saliendo más listados, porque son 5.800 educadores que esperan el pago de esos dineros descontados. Nosotros seguiremos atentos desde la Federación Colombiana de Educadores, de Trabajadores de la Educación FECODE, seguiremos atentos y pidiéndole al señor gobernador que ojalá nos conceda una cita, una entrevista para hablar y otros temas relacionados con la educación en el departamento de Antioquia, tal como lo venimos pidiendo en otros entes territoriales. Siga usted, Karina Andrea Arango Carbón. Y seguimos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y como ustedes muy bien lo saben, el pasado 26 de febrero se radicó en el Ministerio de Educación un pliego de peticiones, así que a continuación vamos a escuchar a Luis Edgardo Salazar, secretario general de FECODE, como también al presidente William Henry Velandia, quien hacen algunas aclaraciones al respecto. Algunos docentes se preguntarán si la radicación de este pliego de peticiones es un derecho o simplemente FECODE lo hace por gusto. Pues el secretario general Luis Edgardo Salazar asegura que cada 2 años el Ministerio de Educación recibe un pliego de peticiones emitido por FECODE, tal y como se les concede este derecho. Escuchemos. Esto hace parte del proceso de negociación colectiva. Cada 2 años, si quieren, ¿no?, las organizaciones federales, centrales de trabajadores y los trabajadores pueden presentar su pliego de peticiones, si lo desean. Nosotros, con nuestra Junta Nacional y el Comité Ejecutivo de FECODE, pues decidimos presentar el pliego de peticiones. Porque ahí nosotros miramos la garantía, ¿no?, la posibilidad de garantizar los derechos no solamente para los educadores, sino de la educación y del pueblo colombiano. Por eso nuestro pliego tiene un componente social, un componente político, unos alcances sociopolíticos y culturales. Además, tiene un componente gremial, un componente educacional en esencia, ¿sí? Y lo que apunta es a defender en otros escenarios, pues, algunos componentes que se han debilitado. Nadie puede negarnos que al defender y pelear por la reforma general al sistema general de constitución de participaciones en la necesidad de una reforma constitucional, estamos defendiendo los recursos para la salud, agua potable, saneamiento básico y la educación pública, es decir, fortalecer el sistema público que cotidianamente se deteriora. Y esos recursos que no se han invertido, por ejemplo, en los sistemas hospitalarios del país, en los servicios públicos del territorio, en la educación pública, hoy sí que son necesarios para paliar estos efectos derivados de la pandemia, ¿no? En consecuencia, nosotros acudimos a una figura, a una forma legal, a un amparo, porque los pliegos radicados y negociados deben ser parte
parte integral de la Constitución, hacen parte del bloque de constitucionalidad y tienen amparos internacionales. Pero lo que nosotros vemos acá es una práctica muy costumbrista. El gobierno nacional recibe el pliego, dilata. Yo apuesto, presidente, creo que ahí no nos vamos a equivocar. Tienen 20 días ellos para constituir su comisión de negociación y llamarnos al primer evento. Si no se da ahí en los primeros 20 días, tendrán que hacer otra prórroga por estos 20 días. Y yo lo digo aquí, sé que están funcionarios del ministerio por acá y seguramente nos están escuchando. Le apuesto que van a llegar al día 39 y nos van a llamar, o al día 40, nos van a llamar a instalar la primera mesa de negociación, a hacer la apertura oficial de la negociación del pliego. Una luchadera es por discutir, por negociar, por consensuar algunos puntos del pliego, y otra lucha es para que cumplan los acuerdos, porque hoy en estos estados de excepción, Giorgio Agamben es un escritor, un investigador, un filósofo italiano, y dice que los estados de excepción como este y los estados de emergencia han venido a través de la historia y se han constituido precisamente como un artificio para conculcar todo tipo de derechos y desvanecer todo tipo de libertades, para entregar facultades supremas al mandatario, desvanecer el poder de los tres poderes del Estado y gobernar vía de decreto. Entonces vamos a tener otro problema en medio de las circunstancias actuales. Hemos radicado el pliego, vamos a defender el pliego a través de la negociación y a través de la movilización en la medida de las posibilidades. Por otro lado, el presidente de FECODE aclara y afirma que una gran mayoría de los acuerdos firmados en 2019 entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional no se han cumplido. Escuchemos. En todos los pliegos hemos tenido esa dificultad. Hemos asistido históricamente a un modelo de gobierno que pues quiere acabar con lo público, que su política de privatización y mercantilización sigue siendo su tarea fundamental, esa reducción del Estado, ¿sí? Y ampliación del mercado. Ese es el objetivo del modelo neoliberal, que todo lo que toca lo convierte en dinero, desconociendo derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la vida. Entonces, en esos procesos, siempre que hacemos una erradicación del pliego, que para nosotros es, como lo hemos dicho y Edgardo lo ratifica, pues son procesos nuevos, producto de la misma lucha y organización de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, pues es que se materializa el cumplimiento de los acuerdos. Este gobierno aprovechó la pandemia para esos 36 puntos del acuerdo suscrito en el año 2019, pues solo cumplir a lo sumo un 25%, dejando de lado elementos fundamentales que incluso tienen un rango ya del orden legal. Ejemplo, el sistema general de participaciones tiene que ser reformado a través de ese acuerdo que se consensuó, lo que nosotros llamamos financiación de la educación. Por eso hablamos de que esto, y Edgardo lo plantea con mucha precisión, es un pliego político, es un pliego social, porque buscamos materializar lo que nos arrebataron con esa reforma de los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, que le quitó la plata a la educación, a la salud, al saneamiento básico y al agua potable que venían desde la Constitución del año 91. Si nosotros hubiéramos seguido en ese horizonte de tiempo en el situado fiscal y los ingresos que se transferían a los municipios, hubiéramos perfectamente llegado a un 46.5% de los ingresos corrientes de la nación. Podíamos haber materializado la jornada única, podíamos haber atendido la infraestructura, el personal docente, el personal directivo docente, el personal, porque había recursos, pero el primer raponazo que nos pegaron con esa reforma constitucional desmanteló totalmente la financiación de la educación, y por eso es una tarea fundamental, y ese acuerdo que se logró en el año 2019, que es uno de los acuerdos pilares en esa mesa, para que se garantice en un horizonte de tiempo la financiación de la educación, en el entendido de que tiene que haber un crecimiento real y progresivo de los recursos, de manera que se dignifique la prestación del servicio educativo a nuestra niñez y juventud. Esa financiación atraviesa y recoge muchos de los elementos que hemos estado discutiendo, por ejemplo, el preescolar de 3 grados. Nosotros estamos diciendo al gobierno, no es posible que en este país se les niegue el derecho a los niños en la escuela pública de asistir desde los 3 años de edad a nuestras escuelas y colegios. Mire que en los sectores privados sí se hace, o sea, el mismo gobierno patrocina
la brecha social en nuestro país al hacer esa discriminación odiosa. El tema del fortalecimiento de la educación pública, es que tiene que ser una responsabilidad del Estado, porque es que si algo le ha propiciado al Estado la educación, es su desarrollo. Nosotros formamos integralmente a los ciudadanos de este país que van a ser el motor de la industria, de las empresas, del desarrollo del país. Es que no han podido entender la dimensión de lo que representa un maestro al interior de una comunidad. Por manos de nosotros pasan ingenieros, médicos, arquitectos, ¿sí? Entonces, en ese reconocimiento social, nosotros decimos, tiene que haber todo un proceso, y por eso hablamos de financiar la educación de manera digna para nuestra niñez y juventud. Dicen, los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás, pues que se materialice y se haga efectiva esa reforma constitucional, que es palabra empeñada en la mesa de negociación, que se elevó a nivel de Plan Nacional de Desarrollo. Y por tanto, decimos a nuestros padres y madres de familia, es de la mano de ustedes que tenemos que hacer exigible que se cumpla ese acuerdo y que hace parte hoy del pliego. El tema del estatuto. Hombre, no se puede seguir con esa dispersión que tenemos en tantas formas de contratación y manoseo, perdónenme, pero manoseo a los maestros y maestras del país, que provisionales, que educadores, que bajo la prestación de servicio, PTA, no, tiene que haber una norma que unifique y dignifique la prestación de servicio, el ejercicio profesional, porque los maestros de Colombia nos hemos preparado, le hemos entregado lo mejor de nosotros a este país para que se cumpla con esa tarea de manera ética y responsable, en que nuestra niñez y juventud tenga ese proceso de formación integral, desarrolle ese pensamiento crítico, permita ese posicionamiento de nuestro país en el orbe. Entonces el estatuto tiene que ser una cuestión que debe recoger eso que hemos soñado los maestros y maestras del país, y como lo hemos dicho, no es un corte y pegue, ni es coger y copiar de la 909, que es la ley de carrera administrativa, o del decreto 1278, no, es un texto que permita hacer en consonancia con los demás profesionales la posibilidad de que si un bachiller quiere ser maestro, encuentre un estímulo en una profesión que recoge al mismo nivel de los demás profesionales la posibilidad de su realización en la vida. El tema de la salud sigue siendo una tarea de toda la vida, todos los pliegos que hemos radicado en la pelea para que se cumpla por parte de los prestadores lo que está firmado en los contratos. Hoy más que nunca sigue siendo una tarea fundamental de los maestros y maestras del país, porque es que hay una negación de la prestación de servicio por parte de los actuales prestadores, y no tenemos doliente, porque ni el ministerio cumple la tarea, ni la fiduprevisora cumple la tarea, para que se haga realidad eso que está firmado en el contrato. El tema de la seguridad y salud en el trabajo es un derecho que los maestros hemos adolecido históricamente, y que se ha materializado, pero a pedacitos, pero no está la integralidad de lo que es ser, y hoy cobra vigencia el que por lo menos se valore cómo estamos los maestros y maestras del país, cómo está el sitio en donde vamos a desarrollar el ejercicio de la labor docente en nuestra escuela. El tema del fondo sigue siendo la defensa de nosotros por esa bolsa, que es un ejemplo en América Latina. Los chilenos me preguntan, Moni, ¿cómo lograron ustedes ese Fondo Nacional de Prestaciones Sociales? Esa bolsa donde están los recursos de los maestros y maestras del país y la cuota patronal para que se garantice la salud, la seguridad y salud y las prestaciones en tiempos de ley de los maestros y maestras del país. Eso, como lo he dicho, sigue siendo una tarea de nosotros, el fortalecimiento y la defensa de esa bolsa. Y el tema de las mejores condiciones para el fortalecimiento de la educación pública, el tema de las convalidaciones, el tema de los derechos de los maestros, el tema de la sanción por mora. Nosotros, ¿qué le hemos dicho al gobierno? No queremos demandas, queremos que se cumpla la ley lo que es prestacional, pero sin embargo esa negación del cumplimiento de las normas obliga y da la posibilidad de que los maestros tengamos ese derecho. Entonces, que se cumpla con esa tarea para ver si logramos de una vez por todas que se acabe todos los procesos que dilatan y que se convierta en un detrimento público a nuestros recursos, a los recursos del Estado. Entonces, son situaciones que se conjugan en ese incumplimiento de los acuerdos, igual que el tema de las convalidaciones, el tema de materializar los cursos de formación, el tema de actos administrativos como la proporcionalidad de la prima, la directiva de jornada laboral, el manual de funciones, que hacen parte de lo pactado en la mesa y que, como dice la señora ministra, hay que honrar los acuerdos, que los honren y cumplan para que se materialicen. Y por supuesto está el tema de la formación de los 8.000 maestros del curso que se ganó en la mesa de negociación, que se hizo el texto, que se llevó incluso el 17 de septiembre a Hacienda para el visto bueno de Hacienda, porque tienen que apropiar los recursos, y que sin embargo aprovecharon una acción aislada para dilatar y no cumplir con ese acuerdo. Nosotros exigimos que se cumpla el acuerdo de los maestros para que se garantice ese curso y la convocatoria en la nueva corte para el ascenso o reeducación de los maestros del 1278, porque no vamos a permitir que se congele
el derecho al ascenso y a la reeducación salarial de nuestros maestros y maestras del país. Esos son parte de esos acuerdos no cumplidos y que hoy materializamos en el pliego y que tiene que estar acompañado del magisterio colombiano en la lucha, en la movilización y la exigencia para que se cumpla y se honre la palabra empeñada en esa mesa de negociación. Por su parte, el secretario general de FECODE, Luis Edgardo Salazar, también asegura que pese a que los acuerdos tienen una vigencia, el gobierno insiste en esquivar el cumplimiento de los mismos. Claro, los acuerdos tienen una vigencia, pero en el hecho formal, en el hecho legal, pero en la realidad los acuerdos se siguen negociando. Ayer teníamos un debate muy fuerte. Si no fuese así, entonces hoy no tendríamos que exigir el incremento del 1.5 adicional de salario ni el 2.5 en el 2022, porque esos son parte del pliego del 2017 incluso y del 2019. Y ahí, como bien se ha señalado, hay puntos que vienen en punta de discusión y que se tienen que retomar. El asunto de la actitud dilatoria, el asunto es esa costumbre, no esa acción consuetudinaria. Mire, por ejemplo, ya hubiesen salido para nosotros hace rato el decreto de jornada laboral, pero no, el gobierno se dio sus mañas y sus artimañas y sigue embolatando el asunto. Hace rato debió salir el decreto de la proporcionalidad de la prima, con eso estamos desde el año pasado, hasta el mes de agosto o antes del último trimestre del año pasado ya estaban los decretos borrador. Debió sacar el decreto de convocatoria a los compañeros 1278, 8000, que iban al curso para su ascenso y mejoramiento, ¿no? Pero decidió por unas acciones aisladas acogerse a unas decisiones de tribunales del Cauca, impetrar, recursar y llevar el asunto al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado en un fallo maratónico, porque es que es increíble cómo ahí sí hacen los pronunciamientos rapidísimo, pero ahí tienen cantidad de situaciones en discusión que no le han dado salida. Y en el fallo maratónico dice que no era improcedente la acción que se impetró, que tenían que haber recusado también al Ministerio de Hacienda, porque hay que aclarar, los acuerdos no se firman con el Ministerio de Educación. Los acuerdos nosotros los firmamos con Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el Departamento de la Función Pública, con Planeación Nacional y con el Ministerio de Educación. Es decir, para que esos acuerdos tengan un amparo o una línea de amparo presupuestal. Pero ya lo decimos nuevamente, entonces asistimos a ese comportamiento poco serio en muchas de las actuaciones y lo que insisten y se repite en la historia es el incumplimiento a los acuerdos pactados. Por eso estamos exigiendo el cumplimiento cabal a los acuerdos pactados, a unos acuerdos que, por ejemplo, en el año pasado está pactado que había que hacer los foros municipales, nacionales y departamentales de educación, pero no son esos foros monotemáticos que orientan el ministerio, son unos foros que deberían construirse con temas desde los territorios. ¿Qué tal hoy por hoy una discusión importantísima de cómo ha sido la pandemia en nuestros días en el municipio de Ipiales? ¿Cómo le ha ido al municipio de Ipiales en los años de certificación? Porque hasta hoy vemos que el municipio no fue certificado de buena manera. Y todavía hay predios y propiedades que todavía no se han declarado en su propiedad absoluta. Y entonces ahí tienen algunos líos de inversiones. O sea, me imagino que eso lo van resolviendo. Las plantas de personal en otras instituciones se entregaron sin los requisitos necesarios, ni mucho menos. O sea, fue un atropello y una atención de certificar, de descentralizar y de municipalizar. Por ejemplo, un tema importantísimo, ¿cuál es el currículo hoy que se necesita en las instituciones educativas? ¿Seguimos manoseando el currículo en Colombia? Las 9 áreas fundamentales, los 6 proyectos obligatorios, ¿qué tantas iniciativas? Porque cada ministra, porque en los últimos años hemos tenido ministras de educación, cada ministra de educación es feliz inventándose una nueva cátedra, pero han deshumanizado la educación. Hemos asistido a sacrilegios en la educación pública colombiana. Mire, no sé si a Uriel le tocó o a William
pero nuestras instituciones educativas, por lo menos, yo soy egresado del Colegio Sucre, teníamos enfermería, teníamos médico, teníamos odontólogo, iba una vez a la semana. Hoy esos escenarios se necesitan en la escuela del retorno. Teníamos la cátedra de comportamiento y salud y hacíamos énfasis fuertísimo en la conservación del contexto natural. Y eso se necesita hoy. O seguimos en este currículo de la competitividad, de la competencia, de formar ciudadanos, fuerza de trabajo barata para una reproducción de capitales y de otros intereses, o nos tenemos que encontrar en el currículo, en la educación de en y para la vida, en la educación para la convivencia con el otro sujeto de carne y hueso, en la educación para el cuidado, la educación para la solidaridad, para la fraternalidad, la educación para el altruismo, la educación con el contexto natural, la educación en la que podamos convivir todos, sin fobias, sin etnocentrismos, sin silencios, sin marginamientos y sin olvidos. Y ese tipo de discusiones no las quiere asumir el ministerio, que está en una actitud impositiva de cumplirle no a la triada que hoy se genera. Es que hoy hay otras prioridades, mire. La prioridad es defender la vida, la prioridad es defender la salud y luego está la educación. Pero en eso no notamos seriedad, sino presiones de la industria, del banco, del sector financiero, de los monopolios del programa de alimentación escolar, de los monopolios del transporte escolar, de las empresas que venden comestibles, papas fritas, los snacks, los ni sé qué, tantas marcas que hay, es de las editoriales, mire, de los monopolios de los que producen insumos para la comunicación, para la informática y la comunicación de los dispositivos. Esas son las presiones que tiene hoy este Estado. Entonces, van a beneficiar es a la empresa, van a empezar a otros sectores y van a subvalorar la vida. Y esa es una de las discusiones fuertes que el gobierno no quiere, o por lo menos el Ministerio de Educación evade, cuando nosotros decimos, mire, no es desde los escritorios, no es desde las oficinas del ministerio, es sobre las realidades. Pero claro, van a los colegios más importantes. Seguramente aquí fueron al Colegio Sucre, pero no fueron a Sucumbíos, pero no fueron a La Victoria, no fueron a Yaramal, no fueron a los sectores rurales, a ver cómo están las instituciones. Y nosotros hemos dicho, una cosa son las percepciones desde afuera, pero otra cosa son las realidades institucionales. Y nosotros estamos diciendo, hay que desde las realidades institucionales revisar lo que se tiene y lo que se necesita para no tener riesgos ni afectación de contagio y de letalidad. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Toroya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día esta noche, escuchando un análisis que realizan el presidente de FECODE, William Henry Velandia, y también el secretario general, Luis Edgardo Salazar, sobre este tema del pliego de peticiones de FECODE ante el Ministerio de Educación Nacional. El pliego tiene unas vigencias y unos tiempos que se deben cumplir ante la ley. Por eso vamos a escuchar a continuación algunas aclaraciones que deja el presidente de FECODE, William Henry Velandia, al respecto. Pues instalada la mesa tenemos dos periodos, uno 20 días, ¿sí?, durante los cuales se determinan los elementos de discusión, la estrategia y todo lo que se pueda basar en la mesa, y que si no se alcanza se pueden prorrogar a 20 días más, ¿sí?, donde habrá acuerdos, desacuerdos, pero si no se logra un acuerdo, entonces se tiene la figura del mediador, ¿sí?,
aunque nosotros aspiramos es a que haya la voluntad política de este gobierno. Entonces son 40 días hábiles de negociación en donde determinaremos las jornadas, las estrategias. Ya se definió la comisión negociadora, esperamos que ellos confirmen su comisión negociadora para que dentro del marco de la ley, pasados los 5 días después de notificar la comisión por parte de las partes, valga la redundancia, se defina la instalación de la mesa. Y en esa primera jornada de instalación se definan las reglas de juego de manera clara para adelantar las jornadas de discusión, debate y concertación. ¿Qué le hemos dicho al gobierno? Nosotros tenemos voluntad de diálogo, pero desafortunadamente este gobierno ha sido negacionista. Ahí está lo que pasó con los acuerdos del año 2019, que incluso vienen algunos desde el año 2017, y en consecuencia pues hoy cobra más vigencia que nunca el que los maestros y maestras estemos en estado de alerta para acompañar esa negociación, para exigir del gobierno en este derecho a la negociación, porque es un derecho constitucional, se materialice y se atienda los requerimientos que los maestros y maestras, que las comunidades educativas representadas hoy a través de nuestra federación y de nuestras filiales posibiliten que se cumpla lo que allí demandamos, porque va en consonancia con ese derecho que tenemos todos los ciudadanos del mundo a tener mejores condiciones de vida, a tener mejores condiciones laborales y a propiciar de ese Estado la responsabilidad que tiene en la garantía de los derechos fundamentales de nuestra sociedad, de nuestra juventud, de nuestra niñez, de nuestras comunidades educativas. Entonces, ese es el proceso que vamos a trabajar, y pues de cada evento habrá que sacar el acta correspondiente, tener todo ese consolidado, porque pues eso hace parte de la vida de la negociación y que son los elementos con los cuales nosotros también tenemos que buscar a garantes como la Defensoría del Pueblo, como la misma Procuraduría, para que se ratifique que ese es un derecho constitucional y que es una obligación del Estado atender esos requerimientos en este pliego formal que se constituye hoy en la negociación colectiva para garantizar las relaciones laborales entre el Estado y en este caso los maestros y maestras del país. Con respecto al regreso a clases de manera presencial bajo la modalidad de la alternancia, hay algunos municipios del país y departamentos que han estado dando reportes sobre las buenas prácticas que han desarrollado en este retorno a clases. Al respecto de este tema, Luis Edgardo Salazar asegura que no todos los municipios están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y están realizando las campañas necesarias para que los niños regresen a clase de manera segura. Escuchemos. No nos puede responder el ministerio por qué no con las secretarías de salud han certificado la habilitación de las instituciones con el cumplimiento de protocolos. Si otras instancias, las otras entidades, los otros servicios se certifican mediante acta, acá no lo quieren hacer. ¿Por qué piden el consentimiento asistido de los padres de familia? Es porque tienen miedo, no están seguros. Y mira lo que vimos ahí, toneladas de alcohol, guantes, ¿no es cierto? Y mire lo que está pasando. Hoy dice la Organización Mundial para la Salud que se necesitan adecuaciones físicas, espacios físicos con doble aireación, no sé si Tumaco lo haya hecho, que se necesita el distanciamiento físico, que debe haber por cada espacio 2 metros por cada estudiante, ahí no lo había, si usted lo miró, que los tapabocas se deben cambiar cada 4 horas, no sé quién está haciendo eso y quién lo va a hacer, que son los requisitos, el lavado de manos, pero el lavado de manos con jabón, y mínimo 3-4 horas, no sé si lo estén haciendo, y con agua potable. Preguntar si en todas esas instituciones educativas que presentaron tienen el cumplimiento de esos requisitos. Y la ministra o el video habla de 400.000 millones de pesos, ¿sí? Al final lo dijeron, pero esos 400.000 millones de pesos los tenían presupuestados para invertirlos en la vigencia 2019. Y cuando le preguntamos por qué no ha hecho las inversiones, dijeron que eran para el 2019 y 2020. ¿Y sabe cuál es la respuesta que no se dice? Es que muchas secretarías de educación, así lo dicen en las mesas, han caído en la inactividad.
y que mucha plata que se entregó a las regiones no ha sido invertida y no se han posibilitado las contrataciones. Y entonces que tienen un superávit en el ministerio. Y eso es buenísimo contarlo para llamar la atención de los mandatarios locales. Si ese superávit existe, la tarea que está orientando FECODE es válida. Nosotros hemos orientado una jornada de verificación y le hemos dicho a todas nuestras directivas regionales y aquí a los compañeros de la subdirectiva y a los compañeros de las instituciones que nos ayuden a diligenciar los dos aplicativos, uno de institución y el otro de aula, para que le digamos al ministerio, mire, esto es lo que tenemos hoy y esto es lo que necesitamos. Y no vaya a ser como el engaño del PAE, cuando los niños recibían para la fotografía en las manos el plato, pero era la fotografía y el mismo plato lo pasaban al niño de atrás. ¿Recuerdan la denuncia que hizo una maestra y eso le costó un poco de situaciones de seguridad? Nosotros, profesor Uriel y amable audiencia, jamás, porque es otro asunto que viene a través de las campañas agresivas contra FECODE, diciendo que nosotros nos estamos negando a la educación de los niños. Falso. Nosotros, nuestras maestras, nuestros maestros, nuestros directivos docentes, hemos entregado jornadas de tiempo completo. Nuestras casas se convirtieron en los espacios habitacionales para hacer la educación. Nuestros equipos, nuestros internet, nuestros insumos, nuestros recursos, encontramos a maestros apadrinando estudiantes con tablet, con SINCAR. Eso no lo ha hecho el Estado. Lo empieza medio a resolver después de un año que tuvieron para hacer las adaptaciones y las adecuaciones. En consecuencia, nosotros lo que estamos exigiendo son condiciones y garantías para que nuestros niños puedan crecer y soñar en la escuela pública. Estamos listos, hace rato, listas y listos los maestros, pero vemos que las instituciones todas, no las focalizadas, porque ese es el problema del ministerio, focalizan. Entonces seguramente focalizan a las más grandes. Y entran la más grande y piensan que todas las instituciones están con las mismas condiciones. Y le estamos solicitando, hagan las inversiones ciertas, no desde la demagogia, los movimientos arquitectónicos, los de ingeniería, los contratos, hagan las adaptaciones, hagan las adecuaciones, hagan las inversiones, atiendan las otras poses. Esto no es una situación de experimentar con la vida ni de capricho. Los gobiernos escolares tienen que ser escuchados. Los consejos, el consejo directivo de la institución, las voces de salud, las voces de los padres de familia, las voces de las comunidades científicas. Nosotros hemos de enfatizar y con ahínco decir, estamos listos para volver a la escuela del retorno físico en la presencialidad. Pero el gobierno tiene que hacer los esfuerzos. Que no tiene plata no es cierto. Acaban de firmar pactos con el Fondo Monetario Internacional para empréstitos internacionales. Pueden emitir más papel dinero, tienen reservas en los bancos. Eso podría ayudar un poco más hoy, en esta oportunidad que tenemos todos, de articular fuerzas y esfuerzos y reclamar más presupuestos y condiciones dignas para la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes en el país. Entonces, ahí está la discusión. Nosotros jamás nos vamos a negar, es nuestro escenario natural, es nuestro espacio habitual. ¿Cómo no encontrarnos con nuestros niños? ¿Cómo no encontrarnos en la presencialidad? Es que el maestro de la escuela presencial y la escuela en la presencialidad somos absolutamente irreemplazables. Cuando no haya riesgos, cuando no haya temor a la letalidad, porque es otra cosa que no se ha dicho. Los prestadores de salud hablan de las tasas de letalidad. Y entonces uno encuentra en las discusiones y no hay problema. En la Mesa Nacional de Salud, donde están los ministerios y está FECODE, está Educación, Salud, la Fidoprevisora, la Superintendencia de Salud. Ahí también está la Procuraduría, están los prestadores, están las auditorías. Y no, con el magisterio no hay problema. Cuando saben que sí hay problema, nosotros no tenemos sistema de salud y seguridad en el trabajo. No estamos afiliados a una ARL, no se atiende la canasta COVID para nosotros, ¿sí? Lejos de la vacuna, el Ministerio de Salud dice, que estamos en la tercera línea. El de Educación intenta decir que sería bueno que estemos en la primera línea, pero eso en el pliego está, que necesitamos una vacuna
universal, segura y gratuita para las comunidades, para las maestras y para los estudiantes a los que se les puede aplicar, porque también los organismos de salud han dicho que deben aplicarse la vacuna a los estudiantes mayores de 10 años y que no tengan alguna serie de enfermedades. En ese orden de ideas, para cerrar esta intervención, profesor Uriel, entonces ahí está. Es un espacio grandioso para que hagan las inversiones, las adecuaciones y las adaptaciones. Y la tasa de letalidad, vuelvo, dicen en esa comisión, estamos lejos, la tasa de letalidad se calcula entre el 3.6 y 3.8 del magisterio. Somos 320,000 maestros, 27,000 maestros oficiales. Están esperando que se mueran entre 1.200 y 1.500 maestros en el país y por COVID se han muerto apenas la mitad. O sea, que están esperando eso para actuar con certeza y no de esa manera tan precaria con la atención de la salud del magisterio colombiano. Es que uno en esas discursividades encuentra posturas totalmente incomprensibles, son un poco desestiman su valor en la vida y eso es lo que a uno le desespera. ¿Quién va a cargar con las responsabilidades ahora en el retorno? Civiles, políticas y administrativas. ¿Quién? Nosotros podríamos orientar fácilmente a hacer unas actas de exención y decirle al maestro, listo, haga que su rector le firme, haga que el secretario de Educación le firme, porque finalmente nosotros estamos cumpliendo órdenes. Pero en la historia, en lo que han llamado la hermenéutica jurídica, dice que se deben cumplir son las leyes y no se deben cumplir órdenes de los funcionarios que el día de mañana ni siquiera van a estar y han puesto en riesgo y han puesto en semejante improvisación y experimentación la posibilidad de que la vida no tenga las garantías y condiciones. Por su parte, el presidente de FECODE, William Velandia, asegura que la federación realizó una lista de chequeo para verificar el estado y las condiciones de bioseguridad con el cual cuentan las instituciones educativas para este regreso seguro a las clases presenciales. Cuando el gobierno hace las tomas muestra de las instituciones privadas más que todo, que son las que tienen una infraestructura y que los padres y madres de familia financian todo, y muestran eso como si fuera el gran ejemplo para el país. Entonces, ¿qué hicimos los compañeros del Ejecutivo de la mano de nuestros asesores y expertos? Montar una lista de chequeo. Una lista de chequeo es una verificación de las condiciones de bioseguridad que hoy se tienen en nuestras instituciones educativas. Fíjense que hace unos meses el tema de la ventilación cruzada no era importante, porque se decía por parte de la ciencia que el virus no se propagaba por el aire. Hoy está demostrado lo contrario, y entonces que trabajar en recintos cerrados es una amenaza grande y propicia el contagio. En consecuencia, pues lo que estamos haciendo a través de este instrumento que recoge lo que establece la UNICEF, la OIT, la OMS, que recoge lo que establece lo que dice el mismo Ministerio de Salud a través de los protocolos para educación, acordémonos de la norma, en que tiene que haber unas características propias en las escuelas y colegios del país, en nuestras sedes educativas, de tal manera que se evite el contagio. Por la naturaleza de nuestros niños, por la interacción que va a haber en la escuela, nosotros sabemos que va a ser una escuela de movilidad, ¿sí? Que va a ser una escuela de interacción. El niño es niño, la niña es niña. Nosotros no podemos llevar robots a las escuelas, no. Es la naturaleza del ser humano. Y entonces, ¿qué le decimos al gobierno? Vamos a hacer la radiografía de los colegios, de nuestras sedes educativas en el país. Le vamos a mostrar a la sociedad colombiana por qué la federación insiste en que tiene que haber unas condiciones de bioseguridad, como lo define la comunidad científica, como lo definen los expertos, para evitar el contagio en esa escuela de la presencialidad que, como bien lo dice Edgardo, nosotros estamos listos, porque esa ha sido nuestra labor y nuestra tarea históricamente. Mire, los maestros y maestras hemos garantizado la salud, la vida y la educación de nuestra niñez antes de la pandemia. Vámonos a los años 60, 70, a los que yo hago remembranza, 80, donde llegábamos a los pueblos, a nuestras veredas, a nuestras localidades, y había una violencia, producto de la interacción y la forma de ser propia de los seres humanos. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, las fiestas patronales. Una fiesta patronal a la Santísima Virgen, bueno, a la patrona o al patrono del pueblo,
cuando se hacía la celebración, si no había muerto no era fiesta. Eso lo fuimos erradicando gradualmente. Se hacían los Gin Day, los bingos y el Día de la Madre, porque con esas actividades nosotros atendíamos las necesidades de nuestras escuelas y colegios. Nosotros nos las jugamos por eso, porque es que este Estado siempre ha sido indolente en meterle pesito a las escuelas y colegios públicos del país. Y en consecuencia fuimos generando esa cultura de la paz, de la convivencia, del diálogo, de la no agresión. Nosotros lo hicimos y lo seguimos haciendo y seguimos, por eso reclamamos la escuela territorio de paz. En el conflicto, para que nos la aislaran del conflicto, ¿cuántos maestros sacrificamos? ¿Cuántos maestros fueron desplazados? Hay maestros en el exterior producto de eso. Y entonces, históricamente hemos hecho eso. Y hoy más que nunca cobra vigencia que se garantice la vida, la salud y la educación de nuestras niñas. Nosotros estamos a favor de eso y lo hemos hecho como lo digo históricamente. Perdónenme que sea tan cansón y lo repita, pero esa ha sido la realidad de los maestros y maestras del país. Entonces hoy le decimos al gobierno, tiene que haber unas condiciones distintas porque es que la pandemia, el virus está ahí. Y entonces tenemos que buscar, seguir garantizando la vida de nuestras comunidades educativas. Por eso hablamos de la escuela con condiciones y por esa lista de chequeo, para mostrar esa radiografía y hacer la exigencia al gobierno de que se materialicen esas condiciones y que sea el consejo directivo, que es el que está en el contexto, que conoce su entorno, que sabe de su realidad, de sus indicadores, de dónde está el puesto de salud, de qué posibilidades tenemos en el puesto de salud, para que en caso de cualquier eventualidad, pues se mire cómo se resuelve. Porque yo pregunto, si hoy se nos llega a contagiar un niño, o ese niño que se contagia va a la casa y muere un padre o madre de familia o un abuelo, ¿quién responde? Por eso es que nosotros estamos viendo, es la vida de los maestros, la de siempre, en esa salvaguarda, por esa sensibilidad que tenemos en torno a que la vida es lo primero. Y por eso esa lista de chequeo, y por eso invitamos a los maestros y maestras a que hagamos ese trabajo de manera muy ética, muy responsable, y esa información llega automáticamente en ese diligenciamiento a la federación donde lo estamos organizando para seguir argumentando contra el gobierno. Queremos la escuela de la presencialidad, pero en condiciones donde no se amenace la vida de nuestras comunidades educativas. Queremos que se inviertan los recursos y no que inviertan, como le dijo Ricardo, los pesitos que se anunciaron de 400.000 millones y de los cuales no se ha ejecutado, prácticamente echándole la culpa a las entidades territoriales de que no se han ejecutado porque ha sido negligencia de las entidades territoriales. Pero que eso tiene que seguirse incrementando, porque es que no es entregarle hoy 3 tapabocas, una botellita de alcohol y un tapete, como se resolvió el problema. No, es mantener ese proceso de higienización, ese recurso humano, ese recurso de salud, en la garantía plena de esa escuela de la vida, como le hemos denominado los maestros y maestras del país. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Toroya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día y el Comité Nacional de Paro ya tiene una ruta de movilización para este año 2021. Vamos a escuchar a continuación al presidente de la CUT seccional Antioquia, Jaime Montoya. Después de todas las vicisitudes que hemos tenido con las diferencias en el interior del Comité Nacional de Paro, después de toda esta pandemia y los rigores que ha implantado, pues hay por lo menos un punto en común por parte de todos los sectores, de que aquí es necesario, por encima de cualquier diferencia ideológica, la unidad precisamente para poder lograr enfrentar todas estas condiciones en las cuales se encuentran no solamente todos los trabajadores, sino el pueblo en general. Es una situación en la cual pues deja un mensaje bastante unitario y que nos permite fortalecer esas acciones que estamos emprendiendo ya, ¿no es cierto?, conducentes a un paro nacional, y que hay una unidad de criterios por lo menos suficiente en cuanto a la necesidad de que aquí ese es el centro
y nos tenemos que organizar todos los diferentes sectores. Yo creo que aquí hay un ejemplo de unidad, a pesar de todas las diferencias que ha habido por parte del Comité Nacional de Paro, y eso evidentemente se va a reflejar en los departamentos, particularmente aquí en el departamento, pues con los 4 delegados que estuvimos participando en ese encuentro, en el encuentro nacional, pues las impresiones son bastante positivas, de renovados ánimos. Precisamente nos vamos a reunir este próximo lunes para empezar a tratar algunas cosas en torno a estas conclusiones. Yo creo que salimos fortalecidos frente a la necesidad urgente que tenemos de que haya mucha unidad para todas estas movilizaciones que vamos a tener que realizar. Escuchemos también a continuación al ejecutivo de la CUT Colombia, Diógenes Orjuela, quien da detalles sobre las fechas y próximas movilizaciones aquí en Colombia. Ese calendario de movilización tiene unas fechas importantes. Va a arrancar con movilizaciones generales el próximo 8 de marzo. Ya miraremos la fecha que alcances tiene, porque es supremamente importante. Todo esto para calentar hacia el 28 de abril. Luego, después del 8 de marzo, los productores agropecuarios del país, los campesinos, las dignidades agropecuarias van a hacer una sentatón, es decir, se van a sentar frente, el 24 de marzo se van a sentar frente al Ministerio de Agricultura, pues para rechazar todo esto que está haciendo el gobierno con los productores del campo y con los campesinos. Luego viene una fecha muy importante que es el 9 de abril. El 9 de abril, movilizaciones nacionales. A fondo, diríamos, a fondo todos a marchar en ese día por todo el país. Y de ahí pasaremos, ya hemos pasado la Semana Santa, el receso de Semana Santa, el 9 de abril es el Día de las Víctimas también, juega en todo este debate. Pasaremos el 28 de abril al paro nacional. Así lo hemos llamado llanamente, un paro nacional contra este gobierno. Con los objetivos que venimos trabajando, pero eso lo vamos mirando ahí en detalle, con los objetivos que venimos trabajando desde el 21 de noviembre del año 2019, lo que hicimos en el 2020, con pandemia y sin pandemia, con curvas y con bajadas, pero ahí estamos. Y el 1 de mayo, la fecha icónica para los obreros del mundo y para los luchadores del mundo. Y se acercan las movilizaciones de este próximo 8 de marzo. Al respecto, escuchemos a continuación a Diana Gómez de la CTC. Pues el 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, las mujeres junto con los hombres nos vamos a movilizar por nuestros derechos humanos, laborales, constitucionales, para que se garanticen acciones específicas y diferenciadas a nuestro favor, ya que las mujeres hemos sido especialmente más afectadas con la pandemia. El desempleo en las mujeres está a 10 puntos por encima del desempleo de los hombres en un 23%, la mayor dedicación a las tareas del cuidado, el encierro que ha traído múltiples violencias. Entonces el otro punto va a ser rechazar y contra las violencias en razón de género, condenando los feminicidios. Ya van más de 50 este año, el año pasado más de 300, de acuerdo a las redes y a los observatorios feministas. Y el segundo eje va a ser marchar pues por la vida, no solo la de las mujeres que pues ha estado en riesgo y estructuralmente, para exigir justicia. Entonces, por la vida, la paz y la democracia, uniéndonos a todos los reclamos del Comité Nacional de Paro, del cual formamos parte, entonces sumándonos al pliego de emergencia, que por cierto en el punto 5 es donde están las reivindicaciones de las mujeres. Entonces esperamos una gran movilización, una gran participación, empezando entonces nuevamente a mover el pliego de emergencia y dándole énfasis a toda la perspectiva de género contra las violencias hacia la mujer y por nuestros derechos.
Ese es el criterio. Escuchemos también a continuación a Lina María Montilla. Ella hace parte de la CUT, subdirectiva Risaralda, quien complementa informes y detalles sobre esta próxima movilización del 8 de marzo a propósito de toda la violencia que existe hoy en día contra la mujer. La situación que estamos enfrentando las mujeres en el tiempo de pandemia y cómo las reformas que ha venido aplicando el actual gobierno pues tiende precisamente a precarizar y a perjudicar más la vida de las mujeres. Nosotros dentro del movimiento de mujeres hemos tenido una consigna de que la mujer es doblemente explotada, por ende debe ser pues doblemente la acción que hagamos precisamente para reivindicar nuestros derechos, y una prueba de cómo la mujer está siendo hoy precarizada cada vez más en el mundo del trabajo es lo que haría el decreto 1174, que nosotras somos empáticas en que también nos sumamos al llamado a que este decreto se derogue, porque atenta precisamente contra los derechos que tenemos las mujeres, como es el derecho a la licencia de maternidad, precisamente a tener estabilidad laboral, a tener las condiciones cuando ejercemos nuestra maternidad, y que es un tema que también no nos podemos olvidar. Han sido muchos los derechos que hemos conquistado a lo largo de la historia en el movimiento de mujeres, nos falta aún muchos más por conquistar, pero también tenemos que tener en cuenta que las reformas que hoy se están implementando atentan contra nuestras vidas, y que precisamente es un eje que invitamos a que todos y todas nos movilicemos este 8 de marzo por esto y mucho más. Es inevitable precisamente aislar el accionar y la implementación de las políticas neoliberales ajena a la problemática que tenemos las mujeres y las diversidades también. Nos parece muy importante que se pueda incluir el elemento de las diversidades sexuales, porque efectivamente el modelo tiende a precarizar cada vez más la vida de nosotras y de las diversidades, que tenemos también precisamente de que las brechas que nos estamos presentando en el mundo del trabajo, pero también en otros aspectos de la cotidianidad de las vidas de las mujeres, hacen a que precisamente estemos cada vez más relegadas y no podamos asumir un rol protagónico en la transformación de nuestra sociedad. Y parte de eso está en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que obedece a los lineamientos de la OCDE y de la Banca Internacional, en la que precisamente no se hace con un enfoque de género, ¿cierto? No hay unas condiciones o políticas claras precisamente para que se pueda hablar de las condiciones que las mujeres tienen en el mundo del trabajo, en la ruralidad, en el acceso al sistema educativo, ¿cierto? Pero también precisamente en un tema que no es una queja que ponemos, somos reiterativas en el tema, y es que no hay lineamientos efectivos para que este gobierno y las administraciones municipales, que hace poco construyeron sus planes de desarrollo, que también obedecen a las políticas neoliberales, tengan implementaciones claras en materia de cómo erradicar la violencia contra las mujeres, ¿cierto? Si bien hay instrumentos y leyes muy importantes como la ley 1257, la ley Rosa Elvira Celis, entre otros elementos, aún nos quedamos cortos precisamente para que existan condiciones de garantías de una vida libre de violencia para las mujeres. Eso es un aspecto muy importante, pero además también es importante reiterar la situación que las mujeres, yo en esto sí soy muy enfática por la situación que tenemos las mujeres en el marco de que somos trabajadoras, vendemos nuestra fuerza de trabajo para un determinado espacio, pero también tenemos toda la carga de la economía del cuidado, del trabajo que no es remunerado. Consideramos muy importante que el movimiento sindical haga énfasis en el tema del trabajo el trabajo no remunerado y la economía del cuidado, que es un asunto que debemos discutir hombres y mujeres, y que precisamente hoy los lineamientos de la política internacional hacen que la mujer cada vez más esté sobrecargada en este aspecto. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez.
Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.